Sacadoras de tumba. Hola. Hola, ¿se nos oye? Buenas. Hello. Hola. Hola. Sacadoras de tumba. Buen momento para empezar a oírnos. ¿Se nos Cuando oye? estábamos hablando de Hello. sacar la tumba de sacadoras de tumba. Buen momento para Uy, empezar a espera, oírnos. que Cuando estoy estábamos hablando de Hello. sacar la tumba Me estoy muriendo, me estoy muriendo, me Ah. quemo, me quemo. ¿Y esta cruz? ¿Por qué símbolos católicos en el Ay, suelo? ¿qué tal? ¿Cómo En la estamos? tumba. En la tumba de Crespo. ¿Qué tal? Ah, esto lo tumba. Buenas. Ahí está, Hola. te tenemos de vuelta aquí. Hola, ¿qué tal? Sí. Hombre, Veo que te mandan ya corazones por el chat, que te echaban de menos. Con mi nuevo PC. Ahora veo todo súper bonito, como tú lo ves, pero mejor. Bueno, ¿qué tal, mineres? ¿Cómo ha ido la semana? Pues bien, llena de días. Bien. Bien. Hombre, llena, Exacto. unos 7. y de noche. Espectacular. Me siento como si hubiera subido de fase. Ah, sí, ¿qué fase estáis ya por allí? Estamos en fase 3. Fase 3, ¿qué dices? Sí, hombre. O fase 2. No, ¿qué dices? Fase 3 ¿Cómo hemos no? No entrado... estamos ni aquí. Fase 3 ¿Cuál es la fase estamos que en te permite Baleares ir hoy. desnudo por la calle? ¿Cuál? ¿No hay una fase que te permite ir desnudo por la calle? La Oh, fase mierda, lo he vuelto a hacer. No, pero con mascarilla, con mascarilla. Con mascarillas. Y no en la cara. Eso. Mientras Bueno, no emita pues- fluidos corporales. Ah, claro. Con mascarilla. Sí. A ver, pues tenemos a Roberto de Teorema Pi, aquí en lo alto del Buenas. portal al Nether, que nos acompaña una semana más Sí. en Ciencia al Cubo. ¿Quién más tenemos? Ahí está. Tenemos aquí al señor Breaking Blood. Buenas. ¿Qué tal? Y una semana más, hablar de ciencia. ¿Dónde está nuestro... Ahora se acaba de unir nuestro programador de referencia. Y Aitami, ¿dónde andas? Ah, viendo el mapa ahora con mis nuevos gráficos. Ah, Y con mi nuevo sello. Está aquí, hola. Joder, estoy en casa de Sumo Electrones, chavales. No sé ni dónde estoy. Madre mía. bueno, te queda un Vente ratito, pa' acá. pues, ¿eh? Ah, mira, pero hay un portal de... Oh, pero su portal era infernal, tío. Nunca mejor dicho. Le voy a robar algo. Le rompiste el benceno a Vlad, madre. No, No. Feo. No. no. ¿Qué va? Ahora es una red neuronal de pacotilla. Bueno, yo Unos creo que grafos. ¿Alguna novedad de pacotilla. mientras esperamos a Carlos que llegue a los mundos del spawn? Voy. ¿Alguna novedad Yo voy a ver si- esta semanita? Yo voy a ver si lo encuentro y le puedo guiar. Yo en ese vez no podía entrar esta semana. Creo que esta semana ha sido de mucho trabajo para la mayoría. Sí, Sino para todos, Ha sido un seguro. vacío, ¿no? Un vacío Sí. legal. Yo llevo flash sin entrar, así que no sé ni siquiera si me quedo hasta bien. A lo mejor no está bien, ¿eh? A ver, mientras no la destruyas tú, es muy difícil que la Sí, destruya otra aquí persona. el que es un agente Ya, del caos pues, eres tú. creo que- Yo soy un agente del caos, ¿qué Agente va? del caos ahora, por completo. ahora el caos, ahora soy el responsable del caos, lo que faltaba. ¿Veis, chat, cómo me culpan de la entropía del universo? Mientras llego, Sí. Adrián. Sí, yo creo a lo que me- Aitami ahora que ha vuelto y era el experto en hacer el spamcito, aparte de Roberto, creo que nos puede contar qué puede hacer la gente que le sobren 5 euros en el bolsillo o que tenga una suscripción de Amazon Prime por ahí que no sepa qué hacer con ella. tomar Pues cerveza. mira, Adri, lo que puede hacer es dirigirse al botón que pone suscripción y suscribirse con Twitch Prime. ¿Y sabes qué beneficios tiene Twitch Prime? No, ¿Cuáles? cuéntamelo. Pues entre ellos una serie de emotes super chulos exclusivos del canal, como por ejemplo el de Hay un botón y de Crespo Burrito, y tiene esa persona acceso exclusivo al Discord de Esenio, donde se comentan las últimas novedades que surgen dentro de eso. Se pueden ver los nudes que manda Carlos por las noches cuando está deprimido, e incluso Crespo. Y además, estar suscrito al canal permite que podáis acceder cuando hagamos algún directo especial solo para suscriptores. No sé si se me olvida algo más. Roberto, Fermín, Telemapi. Bueno, tenéis por ahí que se suben estos wallpapers de la gente que sabe dibujar en Escenio. Los Que tenéis wallpapers, ahí exclusivos, tanto para móvil como para microondas. el ordenador. Ah,
Bueno, Hombre. un montón de ventajas, ¿no? ¡Wow! Sí, sí. No oigo, sí. no oigo lo del fanfic, recuerda a Pepandora. Ah, es verdad. Ah, yo es Lo que, del bueno, fanfic yo es muy los fan- importante. yo prefiero no pensar en fanfics. Bueno, Sí, Extremadamente es que- muy turbio. Hay muchos hilos dentro del Discord y uno de ellos es preparando el fanfic de los crespos. Y luego hablando de pangolines, como dice Custodien, y muchas muchas fricadas, digamos. Lo ¿Te pasamos muy bien, gustan lo las pasamos cosas de muy bien. ciencia y eso? Hombre, ya ves. Ya ha llegado. Ya has llegado. Hombre. Podemos, Hola, ¿qué Ya, menos podemos ir mal. empezando el capítulo entonces. Que ya he visto por ahí que han preguntado si va a ser un Vaya. capítulo como el de la mosca. Esperemos que no sea un capítulo de relleno. Relleno, relleno, relleno. Esperemos ¿Cómo que- ¿Cómo osan Asco pensar das que con nosotros esa armadura, no te la mereces. No te la mereces. gané mi concurso, chaval? Hiciste trampa. Bueno. ¿Habrá hoy concurso? Digamos que sí. Bueno, ¿A dónde Corramos un vamos? tupido velo sobre, Sí, sí. sobre eso. a ver, pues... ¿Qué nos traes hoy, Adri? Sí. Yo hoy quería comenzar con una historia. Y mientras os la voy contando, mientras os voy haciendo el contexto histórico de lo que vamos a hablar hoy, podemos ir un poco a la zona de experimentos, ¿no? Vamos poquito a poco. y Que buena entre letra. marro. Me flipa la terraformación de este servidor, ¿sabes? Como... Está todo muy bonito. Vamos a romper un 40 chunks para hacer un laberinto. Vamos a romper 40 chunks para hacer una pantalla. Pero todo pegado, Poquito a todo poco. pegado. Por supuesto. ¡Ojo! Ah, ¡Ostras! es aquí, es aquí. Abascal entró al server, chavales. Ah, no, esta no es. Esto viene luego, esto viene luego. Ese es otro país, me parece. Tará, tará, ta, 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 ta. Bueno, la historia de hoy comienza hace mucho tiempo, en 1827, con un botánico escocés llamado Robert Brown. Oh, Ándale. botánico. El señor Hay un Robert, botánico en esa Marrones. época. el señor Robert Brown se encontraba observando un poco de polen, ¿no? Más concretamente unas partículas de polen llamadas amiloplastos, que no tengo ni idea de qué son, pero están dentro de las partículas de polen y son... Nevesu, ¿estás por ahí? Sí, necesitamos aquí asesoría biológica. Bueno, la cuestión es que son unas partículas que vienen del polen. Creo que están en el interior del polen, pero bueno, no estoy tampoco muy seguro. La cosa es que se encontraba No estás metido en el observando... polen. ¿Eh? No estás metido en el polen. No es muy de mi Ah. rollo eso. La cosa es que estaba observando estas partículas de polen en una solución acuosa y a través del microscopio se dio cuenta de que estas partículas se movían muy rápido, de forma casi instantánea y en direcciones aleatorias. Era como que vibraban, ¿no? Vibraban, pero en plan ahí a lo loco, ¿no? Como cuando te metes 5 cafés por la mañana para escaquearte un poco el trabajo y a mediodía vas ya ahí temblando. Pues las partículas estaban un poco así, ¿no? Que si era un movimiento un poco extraño, ¿no? Pues no sabía muy bien qué lo causaba. Me encanta porque estás hablando de polen, de gente muy nerviosa, y estoy viendo la bandera de España y no sé, me está llegando la imagen de Albert Rivera. O sea, como una mezcla. Family una sobrina- friendly. es como- Ah, verdad. Family friendly y sin política. Mira, Queremos recordar que en escena no se insinúa que ningún político o ex político haya consumido sustancias ilegales. oh, vaya. Y menos ahora que estamos intentando conseguir el partner. Me he vuelto a ser, maldita Exacto, sea. exacto. Vale. Bueno, la cosa es que el botánico el Robert Brown, fue el primero que como describió un poco este movimiento y por eso se le da su nombre, que es el título del programa de hoy, Movimiento Browniano. Entonces, a este tipo de movimiento, que no se entendía por aquella época, que eran partículas pequeñas que se movían muy rápido y de una forma errática, aleatoria, ya... Es que oigo tu risa, ya me viene... Nadie está pensando en un mitin de ciudadanos. Nadie. Por favor, por venga. favor, por Por favor. favor, perdón. Bueno, la cosa es que no supo describir qué es lo que causaba este movimiento de estas partículas. En un primer momento se pensó que podría ser porque estaban vivas, porque claro, al venir del polen, pues las plantas son seres vivos en principio, ¿no? Entonces... Pero bueno, luego vieron que esa conjetura no iba a ningún lado, porque también pasaba con partículas minerales.
Al final lo que vio Brown es que cualquier tipo de partícula muy pequeña que la pusieras en agua y la observaras a través del microscopio, se movía. Tenía este movimiento browniano que no sabía explicar. Robert Brown se murió sin saber qué causaba su movimiento. Qué marrón. Joder, pobrecito. ¿Qué causaba su movimiento? ¡Ostras! He pillado el chiste, ¿no? Gracias. Tuvo que venir un científico muchos años después, en 1905, a explicar las causas del movimiento browniano. Este científico era el mismísimo Albert Einstein. Joder. En serio. ¿En serio? No es la frase esta. No. En serio fue Albert Einstein. Ah, vale. Podemos, como hacemos en el programa, como la ciencia realmente es democracia, podemos votar que fue otro. Claro. Sí. Hatsune Miku. Fue Hatsune Miku. En el chat y que Uno decía que fuera... Yo qué sé, venga, voy a hacer una encuesta. Voy a poner Ramón y Cajal, Punset. Fermín cansado. Familia cansado. Espérate. Tú vete contando, Adri, ya. Sí. Bueno, pues Punset. Einstein en el 1905, que fue su año milagroso en el que publicó, ahora no recuerdo si fueron 4 o 5 artículos que cada uno de ellos por sí mismo revolucionó un ámbito de la física. Uno de esos artículos de su año milagroso fue explicando las causas del movimiento browniano. Y es un poco lo que quería explicar hoy aquí. Por esa época no estaba muy claro que los átomos existieran. Es decir, se tenía la sospecha, ¿no? Y las cosas más o menos cuadraban, pero no había una prueba fehaciente de que esto ocurriera. Lo que hizo Einstein fue suponer que sí, que los átomos existían. Entonces, lo que planteaba él era que el agua se podía considerar un fluido en el que sus moléculas se movían libremente. Estas moléculas, al moverse libremente y muy rápido, por agitación térmica, por el simple hecho de tener una temperatura diferente de 0 Kelvin, serían como bolas de billar que se movían muy rápido dentro del fluido y chocando. Uy, hoy me viene por aquí que tenemos una suscripción nueva. ¡Oh! ¿Sí, es así? hombre. ¿Me confirmáis por el Dice pinganillo? Win. Rincewind.net. Muchas gracias por esa Rincewind, suscripción por con favor. Twitch Prime. 2 meses. Muchas gracias por seguir con nosotros. Súper fan Gran mago. desde que leí El color de la magia. Sí. Se te ve... Adri, en el directo se ve la barra lateral del Discord. Uy, eso debería ser un problema. Hola. Debiera ser. Voy un segundo. Vaya. Hola. Mientras ya aviso que hay una encuesta puesta que es quién dio solución al movimiento browniano. Ramón y Cajal, Ortega y Gasset, los 4, M. Rajoy. Es una mierda porque Yo creo que está claro. quería hacer un chiste súper gracioso y me he dado cuenta que lo he escrito mal porque quería poner Ramón y Gasset y Ortega y Cajal y lo he puesto bien. O sea, Sí. Oh, F en el chiste. F en el chiste. Ya está arreglado lo del Discord. Vale. ¿Por dónde iba? Pues por Einstein, que Einstein lo descubrió los átomos. browniano. Con las bolas de billar. Asumió que Ah, había sí, la átomos, bola de pero- billar. Correcto. Bolitas de billar. Sí, bueno, pues esto, lo que hizo Einstein fue suponer que los fluidos efectivamente estaban constituidos por átomos, por moléculas, y que éstas se movían libremente por el fluido. Entonces, estas moléculas lo que hacían era chocar entre ellas como si fueran bolas de billar, y por eso lo que él postuló era que eso era lo que formaba el movimiento browniano. Es decir, teníamos una partícula de polen que era sensiblemente mayor a las moléculas de agua, pero teníamos muchísimas moléculas de agua muy pequeñas que estaban moviéndose a toda leche y chocando con la partícula grande. Esto, al final el mecanismo que postuló, que pensó Einstein, se vio que cuadraba con la Ojo. observación. no fue Einstein, fue M. Rajoy. Exacto. Es verdad. Vale, pues entonces a partir de ahora M. Rajoy. Exacto. Gracias. Vale. Pues este es el capítulo que nos merecemos. Españita, M. Rajoy. Cuéntame más. Bueno, entonces, M. Rajoy puso su teoría, se vio que cuadraba y años después hubo un químico físico, si tal guarrada puede existir, llamado Jean Perrin, ¿dónde lo tengo aquí?
Esa gente está muy mal. Que fue el que ya comprobó experimentalmente que esto ocurría, ¿no? Bueno, y por eso además creo que le dieron el premio Nobel de Física, que no de Química. Y bueno, pues así fue un poco ya el golpe en la mesa definitivo para demostrar que los átomos existían. Vale. De lo que va a ir el programa de hoy es un poco de movimiento browniano y de un poco la matemática que hay detrás, porque... Ojo. Ojo, sencillo, Suena suscripción. Otra nueva temática. suscripción. Me voy. Vendenfalar, Vendenfalar. suscripción. Sí. Muchas gracias, Vendenfalar. Muchas gracias, Esta suscripción Vendenfalar. con Twitch Prime. Y ha activado por un momento el tren del hype. Sí, Tren del está ahí el tren del hype. A ¿Otro? tope. Chu, chu, chu. Subirse. Subirse, amigos. Por cierto, recordamos también que creo que tenemos el boss, ¿no? De Fanta. Sí, está puesto. No, de Fanta no. Está puesto, ¿no? Está que si puesto. os suscribís o donáis creo que si nos seguís también, le vais quitando vida y el que le dé el golpe final, pues se quedará ahí En el boss. en la pantallita hasta que le gane otro. Que así es como se deciden los reyes en Wakanda, creo, ¿no? Ya El ves. que mata al rey anterior es el rey. Bueno, y también en Francia, ¿eh? Bueno, En sí. su orden. Lo que pasa es que en Francia ya se está perdiendo la costumbre, ¿no? Sí, ya, las costumbres se pierden. Por desgracia. Desde que empezó la República, es que la República nos quita las mejores tradiciones. Ya ves. Bueno, ¿por dónde íbamos? Sí, Porque nos estamos metiendo en otro... sí. Vale, la cosa es que el movimiento browniano al final es eso, es un tipo de movimiento aleatorio en el que tienes cambios de dirección muy súbitos, muy repentinos, debido eso, a que las propias moléculas del fluido en el que se encuentra la partícula lo empujan. Ok, pero aquí claro, aquí ya puedes ver muchas variables que influyen en el problema. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un vaso y en ese vaso echas una gota de colorante, así puedes ver que el colorante se va mezclando con el resto de fluido, ¿no? Ujú. Sí, ¿Sí? Ok, sí, sí. lo que... Me está recordando- ¿Por me qué está no pone recordando- tan nerviosa la risa de Carlos? No lo Nunca lo sabremos. Estaba recordando mi Erasmus por un momento. La cosa O sea- es que hay variables que hacen que esta difusión del colorante sea más rápida o más lenta. Si os ocurre qué variables pueden hacer... A ver, yo te iba a decir cambiar que esto. la Temperatura. convección, ¿no? O sea, la propia convección que estás viendo en el fluido debido a la temperatura Ujú. está Ah. contribuyendo a disolver el Ahí. Ok, colorante. ahí. Efectivamente, la temperatura es una variable, es una propiedad del sistema que afecta al movimiento de las propias moléculas que forman el sistema, ¿no? En este caso las moléculas de agua, y hace que cuanta más temperatura, mayor agitación térmica, las moléculas se mueven más rápido y con más energía, ¿no? Entonces, al final, una mayor temperatura significa que el colorante se va a mezclar más rápido, ¿no? Esto ya lo llegó a observar Robert Brown, ¿no? Vio que cuando le echas las partículas estas de polen, las ponías en agua caliente, pues al final se movían con más energía las bolas, ¿no? Luego ya con la teoría que nos dio M. Rajoy, pues ya se descubrió por qué, ¿no? Porque a mayor agitación térmica es como si las bolas de billar las pusieras a chocarse más fuerte. Esto hay Nos una... comenta Trosopa Sí. que influye la temperatura, la viscosidad del medio y la Ujú. concentración. Sí, y al Y final... más todas- Miguel Ángel dice el Reynolds, que es una especie de media entre la velocidad de las partículas y Sí, el y la número y la viscosidad. Reynolds. una media, Sí. una división. Y luego pregunta Johannes Jarondo sobre si el tal Brown es el mismo que el de la Brown Note. Si la Brown Note, creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Ese era otro. Sí, la Brown Note, por quien no lo sepa, es una. Es lo que la nota marrón, ¿no? Es una. Sí. Es un sonido, un teórico sonido a una frecuencia determinada que en teoría entra en resonancia con tu sistema digestivo y hace que te Hostia. cagues. Hostia, ¿en serio? Sí, Es una hasta donde tengo. teoría conspiranoica más que otra cosa, Sí, me parece a mí. hasta donde leí creo que se investigó al al respecto, pero no se llegó a ninguna conclusión. Es decir, no se encontró Ya. ninguna nota marrón que hiciera eso.
Pero Los cazadores de mitos no pudieron encontrarla, así que probablemente que no exista. Efectivamente. Con los así que se no arregla. es ese, no es ese. Vale. Bro. Una de las cosas que quería hablar en el programa de hoy es que el movimiento browniano, tú al final, si miras las partículas, esas partículas puedes describir matemáticamente cómo se mueven, y se mueven de una forma determinada. Es decir, determinada me refiero a que puedes caracterizarlo. Y esta caracterización sigue como las típicas campanas de Gauss, ¿sí? ¿Os suena el concepto? Sí. El de las iglesias. Efectivamente. Sangado. Pues van un poco por ahí, ¿no? Las campanas de Gauss en este caso significaría que tienes un valor central y que la mayoría de movimientos de tus partículas van a estar cerca de ese valor central. En este caso el valor central del movimiento browniano sería 0. Eso significa que va a hacer muchos movimientos pero muy cortitos. Es decir, la mayoría de movimientos que haga van a ser cercanos a 0. Como que se va a mover, va a vibrar muchas veces cerca de donde está y que pocas veces hará saltos muy grandes. Y esto es lo que quería experimentar con la primera dinámica del programa de hoy, que es en este zulo. Si podéis venir bajando todos. ¿A dónde? ¿Aquí abajo? Aquí, sí, donde... Primera dinámica, ¿qué insinúas? ¿Qué hay más? Ay, Dios. Bueno, eso es... Nos estás haciendo un SAO a los decenios. Nos estás haciendo un SAO No, a es, decenios. es un concurso, me ha parecido un planteamiento muy Sí, original. también SAO que era no un habíamos concurso visto. para el que lo hacía, ¿sabes? José Ramón en el chat dice campanas de Gauss y trompetas de Gabriel. Total. Vale, ¿estamos todos? Sí. Vale. Ostras, pues había una figura, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La trompeta de no sé quién. ¿Esa es? No sé. Que La jarra de tiene, Klein. creo que era superficie infinita, pero... No, era la Vale, sí. Ah, sí. Una figura matemática. Tiene superficie infinita, pero... Superficie infinita, pero... Bueno, pero volumen infinito creo que era. Algo. Esa es la Superficie infinita, trompeta de- volumen infinito, puede ser. A eso os dedicáis. El cuerno de Gabriel, sí, los- efectivamente. También llamada trompeta de Torricelli. Tiene una superficie infinita, pero su volumen Bueno. es finito. A ver, Torricelli... Gracias, Wikipedia. Torricelli porque no lo hemos votado todavía, también te digo. Aquí tenemos una votación. Torricelli de momento. Aquí Torricelli a lo mejor se está columpiando. Bueno, lo dejamos para otro día. Bueno, este juego que os tengo preparado se llama No tan arriba, España. ¡Oh! Me encanta. Y es muy sencillo, ¿vale? Cada uno de vosotros se va a ¿Cómo? meter en una de estas habitaciones de voto secreto, Bien. ¿vale? Ah. Y veis que dentro de cada sala hay dos palanquitas. Una que Sí. activa la luz de arriba y una que activa la luz del medio. ¿Vale? Vale. Vale. Sí. La luz de arriba... Presten atención, niños. La luz de arriba significa que has votado. Es decir, que quieres que tenga en cuenta lo que vas a decidir con la luz de en medio. Ole. Vale. Vale. ¿Sí? Podemos quitar la de arriba para los catalanes. Ah. Ok. ¿Qué parte de no hablar de política? Otra vez. A ver, Otra vez, Carlos, la ha vuelto a armar. ha vuelto a ser, maldita sea. Cuando nos cancelen el programa nos acordaremos de Vale, entonces la luz de arriba es que se tenga en cuenta vuestro voto y la de en medio pues es un estado binario, ¿no? Podéis votar sí, o votar encendido o votar no. Sí. ¿Vale? Cada uno Una de vos- variable booleana, si nos Una variable acordamos de lo que booleana. decía. Cállate. Cada uno de vosotros va a estar aquí metido y no va a saber lo que hacen vuestros compañeros, que estarán en las cabinas de al lado. ¿Vale? A cada Vale. turno, la cabeza de zombie se va a mover. Se va a mover hacia la Oh. derecha. Ole. Hostia, Y como va- España. Y va a subir o bajar Perdón. dependiendo de lo que hayáis votado. Ajá. ¿Vale? Bien. ¿Cómo? Esto es un Flappy Bird versión. Es una especie de Flappy Bird, sí. Vamos a hacer la primera de ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una Venga. persona Yo lo de Vlad, que somos. que queremos somos- que se tenga en cuenta su voto y que vota una cosa. ¿Vale?
Vale. No sé, Esta, no sé esta, muy bien. esta cosa no sabéis lo que es todavía. Pero al final lo que hará la cabeza es subir o bajar dependiendo de cuántas personas voten sí o no. Vale, pues entonces ya sabemos lo que significa. No, porque igual encendido significa arriba. Y ¡Ah! claro, porque si os lo digo podéis hacer estrategia. La idea es que sea un poco aleatorio. ¡Ostras! Claro, claro, claro. Habéis estado Tiene listos. sentido. ¿Vale? Entonces ¿Y cuando... cómo se decide si sube, si de eso? ¿Lo tienes decidido previamente en un Excel? No, no. ¿O lo tienes, o lo vas a decidir No, no, sobre la Cállate, marcha? vuelve a decir Vosotros Excel y os te matamos. meteréis en vuestras cabinas y yo aquí pondré en esta cosa. Pondré luz igual arriba, por ejemplo. Entonces todos los que Vale. votéis luz será como subir y todos los que no encendáis la luz será bajar. ¿Sí? Vale. Sí. ¿Se está entendiendo Vale. más o menos? Sí, se entiende. Sí, Ok. tú marcas la dinámica de voto, vale. Vale. No, sí, yo marco la dinámica, pero vosotros votáis. ¿Dónde está el juego en que tenéis que mantener la cabeza de zombie dentro de la banderita? Si os vais Vale. a la franja roja es de peligro. Si os salís de la Ah. bandera, habéis perdido. Hostia, tú. Coño, Qué miedo, ¿no? ¿Y podemos Uy, hablar, o sea, no. ¿podemos hablar o no? ¿Cuántas vidas tenemos? ¿Cuántas vidas tenemos? No tenéis ninguna. Si se sale la cabeza, estáis muertos. ¿Y ya está? Ya está. Lo haréis, Hombre, lo si haréis. podemos acordar. Si podemos acordar una estrategia como en los acertijos, podemos ganar fácilmente. O hacemos 4. Bueno, No sé, se me ocurre una estrategia. No sé si a alguien más se lo habrá ocurrido. No. Yo hago estrategias con gente como tú, no. Vale, va. Yo sinceramente todavía estoy intentando entender el juego, pero venga. Me han puesto un cristal, me han puesto un Pero cristal. venga, me la juego. adentro. Nos están Ah, que encerrando, que nos están encerrando. Para que no Hostia, miréis, Madre hombre. mía, es que lo tiene todo pensado. Pues si me has puesto uno que puedo salir todavía. No, Vaya, lo Vale. tiene que Vale, hacer. venga, venga, venga. Venga para adentro. A mí lo Ok. que me cuesta entender es la utilidad del botón de arriba. El botón de Eso es arriba para es... saber si cuenta tu voto. Claro, la Claro. de, Sí. la de en medio o suma o resta, pero si no marcáis la de Sí. arriba es 0. Vale. Claro. Tú tienes Claro, que considerarlo. claro. Tienes que pensar. Es qué para, pensaría es todo el para mundo, conseguir ¿vale? los 3 estados. Entonces no podemos hablar entre nosotros. Vale. Esa era la idea. Hombre, la idea es que no. Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba. Todo el Y, mundo. y Adri, una cosa, no deberíamos de estar viendo lo que tú estás viendo en el directo, ¿no? No. Vale. No. Vale. Lo siento, gente en chat. hasta No, luego. bueno, si lo ha visto ya todo el mundo del chat, No, pero espérate, me voy a sacar el chat como pop-up y ya está. Claro, yo lo tengo en ventana emergente. Claro, a ver, un momentito. Un momentito, que quiero leer a mi gente del chat. Dios, no Estoy sé cómo rompiendo sacar. cristales. Pero que es con mi pico que tiene. Que Ah, tiene sí, Flower, hombre. Apúntatelo en un papel, así la gente no, ¿Cómo se no lo saca? archiva. ¿Cómo Me, se me saca estoy de, ahogando, me estoy ahogando, me he tirado agua y me estoy ahogando. ¿cómo se saca de pop-up? Poca broma. es igual, no, ya está. Sí. Hostia, Si tú. no lo habéis visto ya está. Vale, pero es que todavía no he votado. No, pues venga, Mírame, ahora. mírame, Roberto. Primera ronda de votaciones. ¿Dónde está? Venga. Bueno, yo puedo ver luces, Espera, ¿en cuánto no, si sois 4, ¿cómo coño habéis encendido todo? Cabrón. Vaya, bro. Aleatoriedad. Vale, Ah, ¿cómo sí, es, lo sé. ¿cómo es el movimiento? ¿Cómo es el movimiento? ¿Tenemos alguna pista? ¿Podemos mirarlo? ¿Qué? Vale, pues tenemos... ¿Me hago? No, pero es que no debe dar pistas. La gracia es que sea aleatorio. Claro. A ver Claro, cuánto tardamos claro. en perder. Ya- Lo que tiene que decir es, tenéis 3 segundos para votar Claro, o algo así, claro, porque claro. si no, no sabemos cuándo acaba la ronda. No, ya. Primera ronda ha acabado. ¿Se ha movido Lina? vaya. No, nos hemos No me lo anulado, esperaba. nos hemos anulado, nos hemos anulado. nos hemos Segunda anulado. ronda. ¿Hemos ganado? Segunda ronda... Pero... ¿Ya? ¿Listo? Ya. Sí, cuando tú digas. Vale. Vale. Tengo la sensación de que debería Qué estar- divertido lo estáis haciendo, ¿eh? Tercera ronda. Yo tengo la sensación Coordinación. de, tengo la sensación Coordinación. de que debería de desarrollar alguna lógica o que debería estar pensando en cosas, pero... Coordinación. A ver, no, pero es que la combinatoria nos dice que es lo más probable que pase. ¿No? Creo. Vaya, aquí usando términos estadísticos, ¿te lo puedes creer, Vladimir? Vale, habéis bajado uno. Bien.
Abajo España. Tercera ronda. A ver. Ojo, que poco se ha celebrado el nombre del programa, ¿eh? Bueno, del concurso este. ¿Cómo era, Adrián? ¿Arriba España pero no mucho o algo sí. así? O algo así? Va bien, Pero- venga. Cuarta Pero ronda. no me quites el historial, Adri, joder. Es que no tengo tantas cabezas. Eso. Bien, bien. Ostras, Siguiente. ¡Ostras, me he avisado! Hemos cambiado ya, hemos Ah, no, cambiado Tengo pero- ya. una estaca allí en mi casa. Espera, mira, lo voy ¿Hemos haciendo con cambiado ya? Marvel. Que tengo, de eso sí que tengo. Apúntale un Excel, Roberto. Vale, venga. Siguiente ronda. Ya, yo ya he votado. Ok. Sí. Esta es la cuarta, ¿no? Sí. Arcadio ha usado exclamación humor por el nombre del programa. Merecido, creo yo. Siguiente Oh. ronda. Ojo, chavales, deshaced todo lo hecho. ¿Qué pasa? ¿Qué Control pasa? C. ¿Qué ha pasado? Control Z, dos para arriba. Ostras, tú, tío, ¿qué estoy Arriba, haciendo? España, ¿Qué estoy haciendo? Yo ni siquiera estoy votando ya todavía. Dios. Pero, No veo el zombie, no veo dónde estamos. ¿Qué? ¿Eso es el cubo blanco? Yo no quiero verlo. blanco, sí. No quiero verlo. Va bien, ¡Oh! Vale. Ahí. Equipo, nos mantenemos. Recuperación. Nos mantenemos. Siguiente ronda de votación. ¿Podemos hablar entonces o no? Hombre, No, la idea es que no, pero. Estás No, haciendo da trampa, igual. estás haciendo trampa. Esta está ganada, chicos, esta está ganada. GG. Sí. Nos quedan 3 rondas y estamos como al principio. Está hecho esto está hecho. También te digo que hemos bajado de golpe. A ver. Uy. Ostras, tú, Hemos estás bajado. pesando un huevo, tío. Que es que. Pero bajarlo. Siguiente ronda. Está clarísimo. Esta está clarísima. Es tan evidente. ¡Ostras! ¿Estoy puto loco o qué? Joder, estoy puto loco. Que estamos cogiendo la curva. Venga. Siguiente ronda. Aplanar la curva. Yo no quiero ya votar. Por Fernando Simón, chavales. Venga, hay que hacerlo. Yo apenas puedo ver la bandera ya al final. ¿Sí? ¿Así? ¿Este es el estado final, seguro? ¿Seguro? Dale caña. Yo. No. No. Oh. Oh, tío. Eso era peligro. Mientras no nos Sí, salgamos de España. tenéis una oportunidad más. Arriba, Pam, España. pam, pam, España está. pa, 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 pa. Venga. Ya se ven los brotes verdes. Venga. Es antiguotero, ¿eh? Aitami, ¿qué decides? Yo estoy poniendo azar, es azar. Y soy una molécula vibrando ahora mismo. No tengo. Vale, sí, lo habéis conseguido. Toma. ¡Toma! Toma. Le he dado un duro por nosotros y mira. Mármol. Madre mía. Soy español. Mármol cero, Carrero Blanco español, uno. yo Toma. soy español. Pero vamos a ver. Lo habéis conseguido la arriba España, pero no mucho. Bueno, ¿eh? Exacto, arriba España. pero no. Además, literalmente. Hemos levantado el bracito. Vale, y ahora explicación de qué coño tiene que ver esto con el movimiento browniano, ¿no? Al final, esto lo que es un poco el mismo principio detrás de una máquina de Galton. ¿Os suena eso? Sí. Se ve Que mucho. eran los malos de Lucky Luke, ¿no? Sí. Los hermanos Galton, ¿no? Eso se ve mucho en los vídeos estos de Twitter, ¿no? De curiosidades, que son como muchas Ah, bolitas vale, sí, la pequeñas típica que máquina. le dan la vuelta a la cosa y se forma una campana. Ah, la campana de... Sí. ¿Sí? Al final eso lo que tienes es una bolita que tiene como distintos canales por los que caer. Y en cada trocito que cae tiene como dos decisiones. Irse a la izquierda o irse a la derecha. Al final Vale. eso pues van pasando, va cayendo y va diciendo izquierda, derecha. Eso al final lo que lleva es que la mayoría de bolitas caen en el centro, que el centro es de donde se tiran, ¿no? Eso es una distribución normal, en la que la mayoría de bolitas caen muy cerca de la condición inicial y algunas, muy pocas, caen muy lejos. El movimiento browniano sigue este tipo de movimientos, ¿no? Lo que he comentado antes, que la mayoría de movimientos son cortos, son cercanos a la posición inicial. Pues eso significa que si tú tienes una partícula browniana y la hubiéramos soltado aquí, en la parte inicial del juego, cuando pasa un cierto tiempo miramos la posición final y seguramente estaría por el centro. Pero a medida que dejamos el sistema correr más, es más probable que esté más lejos.
como cuanto Ostras. cuanto antes lo midamos, más probable será que esté cerca de donde la hemos soltado. Entonces, O sea, la solución sí. te ha salido a pedir de mi house, ¿no? Bueno, en realidad lo que pasa es que como no sabía cuántos ibais a jugar, es un poco difícil hacer, es decir, sin saber el número de jugadores, claro, Sí. podéis hacer una estrategia, y si hacéis estrategia ya, en teoría, claro, el movimiento browniano es No, completamente aleatorio. más o menos el resultado ha quedado más o menos como tú dices, ¿no? Al Sí, principio es más fácil que esté en el centro y conforme te alejas, ¿no? En el Ujú. tiempo, más Sí, fácil que se... sí, sí, y en principio lo que aquí se tendría que ver es que si vuestros votos fueran completamente aleatorios, jugando muchas partidas, la mayoría de partidas acabarían aquí en el centro, ¿no? Como muy cerca de la misma línea en la que habéis empezado. Y la mayoría acabarían ahí y algunas acabarían fuera del tablero. Y eso, cuanto más rondas se jugaran, pues más lejos podrían llegar las partículas. Ahora, para ver un poco Bueno, para ver más cositas sobre esto, he preparado aquí en el mismo ordenador que usé en mi programa un codiguito que va muy bien para ver las partículas brownianas. Ojo, Para- ojo. ¡Qué pro! Porque, claro, yo quería, os cuento un poco de qué iba la cosa. Yo quería poner en esta pantalla que se viera una partícula browniana, ¿no? Que se moviera, pues como hemos dicho, ¿no? Con la mayoría de saltos muy cercanos a su posición y algunos largos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para modelar esto necesitas un número aleatorio que sea de una distribución normal, ¿no? Es decir, sí. que el número aleatorio salga de una campana de estas, ¿no? Porque no... Vale. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, Bueno, yo lo entiendo. La sí, gente en sí, el chat lo entiende. Yo creo que lo entenderán. Un número aleatorio donde hay más posibilidad de que salgan unos que otros. exacto, Eso. exacto. Sí, es un número un número aleatorio que no sea uniforme. Eso. Claro, lo que pasa es que la mayoría de números aleatorios que dan el número que siempre te dan, ¿no? El número aleatorio más fácil de conseguir es el uniforme, ¿no? Es el que va entre 0 y 1, Mm, que es el que, bueno, yo creo que casi siempre hemos usado aquí. sí. Claro, eso no vale para modelar una partícula browniana. Necesitaba un número que siguiera una distribución normal. Entonces, para eso hay que hacer una transformación de números uniformemente distribuidos a un números que estén distribuidos bajo una normal. Y para eso he tenido que hacer otro código. Y este código... Ostras, Hijo de ¿es muy puta. complicado? ¿Eh? No, ¿Es complicado? ¡Ah, que era falsa! ¡qué susto! ¡Qué susto! ¡Era una TNT falsa! Obvio. Al final lo que se hace es una transformación de Box-Müller, creo que se llama. Y bueno, What? coges el coseno y el seno de un número que sí que está distribuido uniformemente. Bueno, al final lo que he hecho es que aquí el programa te pide que introduzca la media de la gaussiana. Vamos a poner un número alto, pero bueno, esto es el valor central, ¿no? Como la mayoría de valores Concha. ¿Cómo has dicho que se llama? Que me interesa para... Box Müller. Box-Müller. En este caso, la gaussiana no la puedes sacar a partir de lanzar una uniforme sobre una función logística, que es la acumulada de la gaussiana. Sí. Creo que ¿Qué? sí, puede ser. Es que ahora no sé si es eso. Un segundo, mira. Veamos Es el- una función logística. Ahí ya me estoy perdiendo ya. La sigmoide, la del COVID. La sigmoid. Sí, Ah, una sigmoide. la rara, esta que es 0,1. La acumulada de la del COVID, básicamente. Sí, bueno, no, la acumulada no. Sí, Bueno, sería la acumulada de la de la gaussiana. gaussiana. Claro, exacto. Eso. Entonces, a partir de la acumulada de la gaussiana, tú puedes sacar, si no recuerdo mal, la otra. Pero bueno, no más mucho que Sí, eso. haciendo Sí. quizás una distribución Exacto. uniforme o algo así, ¿no? So, Vale. Creo que Box Müller de la. Bueno, sí. Ok. Sí. Puede ser, ¿eh? Vale, bueno, aquí al final, para hacer el código que va a salir ahora en la pantalla, te pide que introduzcas la media, es decir, el valor central, y la desviación, que es la mayoría de puntos, cuánto se alejarán del punto central. Una desviación grande significa que
tendrás muchos puntos muy lejos y una desviación pequeña significará que la mayoría de puntos estarán como muy estrechos, muy cercanos, ¿no? Entonces aquí, bueno, ponemos un número cualquiera. ¿Y ahora cuántos números va a calcular? Pues ponemos 3000. ¡Bimbe! Vale. ¡Ostras Bueno. tú! ¡Qué chulo! ¡Wow! Y esto es ¡Ole! la forma que he encontrado para representar la famosa campana, ¿no? Que os he estado comentando. Eso Mola, ¿no? es... ¿Quieres ver mi forma de representar una campana de Gauss? Mira. Eso es un buen despertar. Ta, ta, ta. No. Eso es despertarse por las mañanas contentos, chavales. ¿Qué estamos viendo aquí, no? Porque igual Así lo digo. lo entendemos. Vale, lo que Pues estamos no viendo mola. en esta columna de aquí es el número que ha salido, ¿no? Yo en este caso he dicho que el número central sea 1500, o sea que es como si la altura a la que empezábamos en el juego este fuera 1500, o donde soltamos nuestra partícula browniana. Sí. Y el número de iguales es cuántas veces ha salido ese número. Y el número exacto está al final del igual, ¿no? Esto significa que Ujú. el número 1500 ha salido 339 veces. Bueno. ¿Ok? Ya. Al final esto es lo que se conoce como histograma. Eso seguramente la mayoría... Seguramente esto se ve en bachiller, creo yo, hacer un histograma, ¿no? Es como representar la frecuencia que ha aparecido una cosa. Pues en este caso, Mm. el 1500, con esta distribución de números aleatorios, nos ha aparecido 339 veces. El número 1506 nos ha aparecido 79 veces. Entonces, pues vemos que la mayoría de números han aparecido en 1500 o cerca de 1500. Por eso está el pico el pico de la gaussiana. ¿Sí? Comentar Trozopa que por qué el valor medio en este caso no es el que tiene más Bueno, puntos. sí, porque al final es aleatorio. En teoría, Claro. con muchos números, sí que te saldría. También, de todas formas, Mm. si ahora volvemos a correr el código con los mismos valores, que eran 1510 y 3000, probablemente Hostia. saldrá diferente. Ha salido, Ole. no, ha salido igual, ¿no? A ver, No, no. Pobrecito, ahora sí que salga que 1490. 1500 ahora sí que sale que 1500 es el que más veces ha aparecido, 400 veces. Sí. Y el 1511 ha aparecido una vez nada más. En 1511, sí. Yo. Claro, esto es porque le hemos puesto una desviación pequeña. Le hemos puesto una desviación más grande, ¿no? 1500 igual. Ah, Y una desviación de 100. El problema es que se salga de la pantalla, ¿no? Sí. Que bueno. introduzca número de números. XD. ¡Ay! Sí, efectivamente ha pasado eso. Ostras. Un bug. Vaya. Vaya, hay que romperla, Soy experto en Ah, bugs. me rompa la lo pantalla más- ahora, hombre. Tengo TNT preparado. no te Ponemos preocupes. 50. Será rápido, indoloro. No, demasiado Vale, grande se ve, todavía. sí. Se Pero bueno, aquí vemos que Creo- el pico estaría aquí en 1500. Y vemos que el histograma, en este caso, es tan alto o tan ancho que no da la pantalla entera para... Claro, imagino que cuanto más ancho sea, más fácil es que salgan otros que sean más grandes, ¿no? Claro, efectivamente. Cuanto mayor es la desviación, más lejos se puede ir el número aleatorio. Esto en el caso del colorante, sería lo correspondiente a la temperatura, ¿no? Cuanta más temperatura, más se mezcla, más difusión tiene la partícula browniana. El colorante que le echamos, más lejos se podría ir. Probamos otro número con una desviación muy pequeña, por ejemplo. Podemos 0,5. Y 2000 números también. Pero entonces, tú aquí lo que estás representando es una partícula, ¿no? Que tú la dejas evolucionar en el tiempo y le dices que en cada instante de tiempo cambie de posición y mides al final dónde está la partícula o No qué estás exactamente, exactamente? esto es mucho anterior. Esto es para comprobar que el generador de números aleatorios que sigue una distribución normal es Ah, que siga correcto. eso. Vale, Sí, sí. vale. O sea, aquí estás solamente probando el generador de números aleatorios. Sí, en principio, Perfecto. si tú tienes la partícula browniana y mides la posición final y luego la posición inicial, perdón, y luego la posición final, esto sí que ¿Sí? esto tiene que ver con la difusión, que sí que es, bueno, debería seguir este mismo tipo de curva. Sí. Ten cuidado, curva es puta en polaco. ¿Sí? Correcto. Y también no inventes. No, No, ¿en que- serio? ¿En correcto, serio? correcto.
Os confirmo que no es. En polaco y en rumano. En polaco y en rumano. Yo sé contar en rumano. Uno, Vale. Vaya dos, tela. 3, 4, chase, chapte, opte, nowe, zeche. Ostras, tú. ¿Y ese conocimiento del rumano? Este conocimiento aquí gratuito que nos ha... Ah, se nos lo ha creyeron. brindado. Bueno, la cosa es que ya cuando tenía la curva esta, ya puedo modelar o simular una partícula browniana. Entonces, es lo que tengo en este otro código. Vale, que aquí sí que le tengo que meter el tamaño del sistema, ¿no? Cómo de grande va a ser el universo en el que vive la partícula browniana. Que creo que tiene que ser 35. Luego somos los del Machine Learning lo que nos flipamos, ¿eh? ¿Por qué? Joder, el universo donde va a vivir la partícula. Ah, sí. Mierda. ¡Ah, el código! El ordenador ese. Vale, y aquí Oye, oye, tenemos oye. ya nuestra partícula browniana. Ostras, tú, mira, mira, Alright. mira, mira, qué loca, qué Al loca. final es el capítulo de la mosca, ojo. Sí, sí. Madre. Ahí está. Ahí está. Lo del tamaño de la simulación, claro, Sí. volvemos a del capítulo de Ising, que ya sé que Sí. capítulo emitido, capítulo olvidado. Pero claro, en este tipo de simulaciones es importante que tú describas cuáles son las paredes de tu universo, porque para evitarte problemas con lo que se llaman finite size effects, ¿no? Bueno, cuando haces simulaciones y tienes paredes reales, ¿no? Al final te puede introducir unos artefactos en la simulación que no te interesa. Entonces una de las soluciones que se hace es que lo del Pac-Man que comentamos, que cuando sale por una pared, entra por la contraria. Pues esta partícula en teoría lo hace. Ha dejado de ser. Desapareció. Sí. Se la comió Pac-Man. Ha muerto. Se acabó. F la partícula. Qué guay. Vale, y aquí Puedes hacer... Sí. Digo, que se puedes hacer para que se mantenga como dibujado el Sí. estado por... Sí. Vale, que no se borre. Para ver qué patrón genera. Al final está asociado con random walks, ¿no? Y estas cosas y... Sí, es que Y al final Monte el Carlos. movimiento browniano fue uno de... Bueno, yo creo que fue el random walk, el primero así que se... Alright. Qué guay. A ver, espera el código... Vale, creo que esto... ¿Por qué me pegas? No estoy haciendo nada. Vale. Chacho, relájate, mi niño, relájate. Ven aquí a mi casa. Creo que de infinita. Vlad, ¿por qué te estás desconectando tanto? Me está tirando todo el rato, no sé. No sé. Hola, 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 hola. Mira, ¿por qué hay Cómo mola, ¿no? teletransportación cuántica? O sea, de repente está en una esquina y aparece en la otra. Porque usa el teorema Pac-Man. Pero, bueno. Es decir, lo que ocurre... Sí, ya entiendo. Sí, es verdad. Cuando sale verdad. por una pared, entra por la otra, porque así te Creo que evitas choques con paredes. Bueno, es una estrategia que se usa mucho en simulaciones en física, para evitarte eso, el tener que simular el contorno del problema. Porque O sea, si que no, claro, esta es vuestra vaca esférica, en realidad. sí. Es la vaca esférica de la simulación por ordenador. No hay paredes. Claro. Ahora ya empieza a estar muy Todo es una esfera. Ahora empieza a estar muy enguarrado, pero al principio se veía como que se formaban clusters, ¿no? Como zonas en las que Sí. hay mucha concentración de puntos. Es decir, como clusters desconectados, ¿no? En una zona está como haciendo muchos viajes cortitos, luego pega de repente un viaje largo y dentro de esa zona pues empieza a hacer otros viajes cortos. Eso se utiliza mucho para modelar el movimiento animal, el movimiento humano. El movimiento de migración, al final, es un tipo de movimiento browniano a gran escala, en la que un animal, cuando está en un ecosistema, pues hace pequeños viajes, hace pequeños movimientos para alimentarse, reproducirse, luchar por territorio, lo que sea. Y luego, cuando hace una migración, es un viaje largo en el que llega a otra localización y ahí empieza a hacer otra vez viajes cortos. Mola. Qué guay. Podríamos decir que esta partícula es como Mariano Rajoy caminando rápido. Y que de ahí el nombre. De ahí que lo haya descubierto. M. Rajoy. Pues, ya que la descubrió. Claro, no sabemos quién es M. Rajoy. No No hagas sabemos. aquí aseveraciones que no Ahora podemos yo- demostrar. Yo no he dicho que sea la misma persona.
Se ha dicho que Bueno. mi punto rojo se haya basado en... El caminar de Mariano ese gran Rajoy, ¿no? político. Claro, ahí está. Vale, vale. Así sí. No, pues sí, bueno, la movilidad humana también se modela por este tipo de cosas, ¿no? Al final todo lo que comentabas de Random Walk se utiliza en un montón de ramas Sí. de la física. Hombre, A ver en qué todo- quedamos. Cuando hiciste lo del leasing, nos dijiste que la movilidad humana se modelaba con el leasing. Y ahora nos vas a Bueno, decir que se no. modela con esto. Claro, ¿no? Pero es Pero dependiendo calla, de... calla. Yo este fin de semana conocí a un físico de sistemas complejos que me dijo que hay un modelo, no me acuerdo cuál era, y me dijo, no, esto se usa para modelar las, ¿cómo se dice? Los estratos sociales de un tal. Y dije, sí, el de Ising, todo flipado yo. Me dijo, no, otro. Y digo, bueno, pues chica, Bueno, pero al final... a lo mejor es que todos vuestros modelos sirven para lo mismo, Pero ¿sabes? tú le dices que si es un modelo de autómata celular, se puede reducir a uno de Ising perfectamente. Yo solo digo que estuvo en tu centro físico, Ah, sí. en el IFISC. Uy, Sí. pues ya me pasas los contactos luego. Sí. Otra. Comenta Arcadi. Todo este tiempo M. Rajoy era movimiento browniano Rajoy. Claro. Efectivamente. Pues Bueno, sí, pues sí, qué esto, guay. esto del movimiento browniano al final es una forma también de ver la importancia de la física estadística, ¿no? La física estadística lo que te dice es que para describir un sistema puedes tener Esa rama de la física. esa bonita rama de la física que a mí me gusta tanto. ¿No te gusta o qué? No, sí. Me dedico a ello. Es en la que tienes propiedades macroscópicas que se pueden explicar con las propiedades microscópicas del sistema. Es decir, tienes tienes el fluido en el que las moléculas de agua van chocando entre ellas. Tú las moléculas de agua no las ves y no te importan para describir tu sistema. Al final es lo que provoca el movimiento de las partículas de polen, en ese caso. Pero puedes describir el movimiento de las partículas de polen sin saber lo que está pasando a nivel interno, ¿no? Es como la temperatura. La temperatura es una propiedad macroscópica que viene de la agitación térmica de las bueno, de la agitación térmica, del movimiento de las partículas del interior, ¿no? Sí. Señores químicos. Sí, sí. Sí, de las vibraciones y de los ¿Sí choques. o no? ¿Sí o no? Sí, es Es que que con no, la boca decimos pequeña, también, ¿eh? No pasa nada. Dicen en el chat que ese movimiento browniano no se parece a España porque tiende un poquito a la izquierda. Que me parece muy correcto. A ver, entonces, Es verdad, a ver que se me entere. concentra mucho por este lado. Sí, no, eso, y pasó también antes de la simulación anterior. Ahí me estás ¿Tienes diciendo esto? que mi simulación está mal, ¿no? No Si en esa queremos decir simulación- eso, pero En queremos esa decir misma simulación tú le metes menos desviación, todos los puntos quedarán más cerquita, ¿no? Más cerquita Y del si le punto me- inicial. Y si le metes una desviación más tocha, que querría decir como más temperatura, pues digamos toda la pantalla se acabaría volviendo más o menos uniforme. En teoría sí, lo que pasa es que aquí estamos con la limitación de la resolución de estas pantallas. Bueno, sí, eso sí. Sí, pero es decir, yo lo que querría ver es mi primera idea, ¿no? Y con lo que podemos pasar a la siguiente parte es yo lo que quería era simular realmente lo que ocurre en un fluido en el que tienes partículas muy pequeñas que están chocando entre ellas y tienes una partícula más gorda que tiene una mayor inercia y que recibe los choques de las partículas pequeñas. Esas partículas pequeñas, cuando por azar estadístico chocan más de la parte derecha que de la izquierda, entonces la partícula grande se moverá hacia la izquierda. Si recibe unos cuantos choques más por estadística de la derecha. Claro. Es decir, Claro. esto hay una analogía que tengo en un vídeo que tengo sobre el movimiento browniano, en el que si habéis estado en algún macrofestival o algún concierto muy grande, de estos en los que echan las pelotas inflables, que las tiran al público. Eso es un movimiento browniano, bueno, casi de libro, en el que tienes a las personas, ¿no? Que le dan al globo grande, a la pelota hinchable, de una forma más o menos aleatoria, ¿no? Y cada una le da pues con una dirección, ¿no? Pues si la bola es muy grande, le pueden pegar 4 personas a la vez de diferentes direcciones con diferente fuerza. Cada vez que la bola sale despedida, pues sale despedida con la suma de esas fuerzas. Pero claro, las personas no se ponen de acuerdo de vamos a pegarle todos justo a la derecha.
Sí. Entonces, De hecho, Menos en un concierto. voy a coger este vídeo y voy a compartir el enlace por el chat para que le echéis un vistazo cuando termine el programa, porque, bueno, los programas, después hay otro programa, Sí. pero está muy guay, porque es verdad me acabo de acordar que todo esto lo había visto ya, ¿verdad? En tu vídeo, con los pogos y... ujú. Sí, eso es otra cosa que también tiene que ver con el movimiento browniano, los pogos, ¿no? Que es lo típico que se hace en los conciertos de metal ahí cuando suena la música a saco, que es que la gente se empieza a dar empujones los unos a los otros. Eso es lo que ocurre a nivel molecular en un gas o en un líquido. Efectivamente. Claro. Y esto no sé si al igual patino, esto da la ley de gases ideales, sale de ahí, ¿puede ser? Sí. O no. Pasa Es que no una- tan concentrado. Mucho Vale, más diluido. abajo La ley de gases concentración. ideales representa que hay 4 tíos en un concierto. Claro, Vale. claro, claro. Y a o medida sea, que aumenta la densidad, puede ser que salga la de Van der Waals o algo así. O no tiene nada que ver. A medida que Sí, consideran bueno, distintas que son ecuaciones. esferaturas o algo así, ¿no? Puede ser. la de Van der Waals es una aproximación diferente a esa fórmula. Mm. Creo que añadiendo otros parámetros, pero Sí. tampoco es la Sí, no sé más por qué- óptima para usarla. Sí, no sé por qué me quiere sonar que la de Van der Waals era considerando las moléculas como esferas duras, pero esto lo estoy diciendo así. No me acuerdo. Yo es que esas clases las evitaba, ¿sabes? Química, física y estadística. Ah, que a ver, si alguien se ofende a alguien, lo siento, pero es así, o sea. Si hay algo que odiamos los físicos y que odiamos los químicos, son a los físicos-químicos. Marc Miguel Ángel dice No, de acuerdo. que en la ley de gases ideales se asumen que no hay choques. Vale, Claro. vale. Como sí. eso, 3 tíos en un concierto. Ujú. Exacto. Vale, y puede ser entonces que la de Van der Waals sea asumiendo que sí que hay choques. Puede ser. Entonces, Podría ser. sí, Porque- entonces... Vale, pues esto del pogo viene de un artículo que se publicó, ahora no recuerdo el nombre de la revista, pero se publicaba, ¿no? Cogían cámaras que habían grabado La pogos. Rolling Stone. Ala. ¿Te imaginas? Habían grabado pogos, ¿no? Y habían pues hecho la trazabilidad de cada persona y veían que la gente en un pogo se comportaba como un gas. Y que además, pues, aparecían otras dinámicas, ¿no? Como el... Como leches he terminado aquí. Estaba en primera fila, ahora estoy tomándome un cubata. Yo, de hecho, cuando hacer los experimentos con globos y nitrógeno líquido, porque así puedes ver cómo se desinfla un globo y se vuelve a inflar, el ejemplo que ponía era el de un poco en una discoteca. Que tú en una discoteca, cuando está sonando música que te invita a un pogo, pues empieza, que sería la temperatura en el caso de la discoteca, ¿no? La música. Cuando suena una música propicia a un pogo, una temperatura alta, pues empieza a haber movimiento bruneno. Pero si tú pones una canción romántica, las moléculas, las partículas de ese sistema, en vez de comportarse como si fuera un pogo, que tienden a juntarse, porque es una canción romántica, Ujú. la gente se abraza, se pone juntita y baja el volumen y la presión del sistema. Una forma Efectivamente. muy, muy guay de explicar la ley de los gases, Ujú. ideales o no. Mira, y ahí en el chat dicen, esas personas tienen hora punta en el metro. La hora punta en el metro quizás es útil para explicar la difusión en los gases, ¿no? Sí, pero es que al final la difusión en los gases se explica con este tipo de cosas, ¿no? Lo que haces es el parámetro de difusión lo asocias a propiedades físicas del sistema, pero al final en el modelo el coeficiente de difusión lo que te dice es cuánto ancha o no ancha es la curva esta que hemos visto de la curva de probabilidad del número, ¿no? Del viaje. Ahora, a lo que ha dicho Vlad, de que en el metro hay difusión de gases, confirmo. Cuando hay mucha gente, se difunden gases. Vamos. Y aumenta la temperatura también, ¿no? Y todo. Vamos, y la presión también. Joder. Pues Muy guay. una de las cosas que querría haber hecho era eso, lo de montar el modelo, ¿no? En el que vemos las partículas pequeñas que se mueven a lo loco y chocan contra una más grande. Y para eso, pues estuve pensando a ver si hacerlo con mobs o algo así, pero no encontré forma de hacerlo. Así que no sé si alguien en el chat, habiendo explicado esto, tiene alguna idea. Es decir, lo que queremos simular al final es tener una mesa de ping pong en el que tú tienes un cuerpo, lo que sea, un mob o un bloque que se mueve recto, choca y sale para atrás. No sé yo si eso se puede hacer en Minecraft. Yo al menos no he encontrado forma de hacerlo.
Nosotros estuvimos planteando la posibilidad de usar barcos sobre hielo. Era una de las opciones, pero no sé si... ¿Por qué no era viable? Porque hay rozamiento, que es Vale. es la otra vaca esférica de Vale. los físicos, Uf. ¿no? Claro, tú en un gas ideal, o en un gas, no consideras que las moléculas tienen rozamiento y se van frenando, porque si no, no existiría la presión. Al final, Mm, Comentan por ahí con slimes y zombies. con el... mm, Claro, Slimes chiquititos. con Pues no sé. tan mal podría ser, ¿no? Sí, Los slimes. claro, pero como los tiras para atrás, pero ellos tienen una... Es decir, O sea, lo que pasa ellos es que tienen un motor interno de movimiento, ¿no? claro, ellos giran cuando les da la gana, ¿no? Claro. Claro, la clave sería que tú le pegaras o lo activaras de alguna forma y para donde lo actives seguirá yendo recto hasta que choque con otra cosa. Entonces, claro, si ya se mueven, si ya tienen una, una voluntad interna, pues... A ver, veo que puedes Pensar hacer también, un la autómata. gente del chat, pensar que tenemos mods instalados, ¿vale? Que no Claro. solo tenéis que centrar en Minecraft Vanilla, sino que, ¡hala! Ah, que es una bomba Era de falso. humo. Hace un efecto muy chulo, tío. Hace un efecto muy chulo. Dicen por ahí Sí, una la vagoneta verdad. con horno. Que ¿cómo puede ayudar una vagoneta con horno a esto? Eso sería Ni como idea. mucho en una dimensión. Si quisieras hacerlo En una dimensión. unidimensional, sí, Hmm. quizás. Porque montar vagonetas en un de esos, Pero no. En un rail. en un rail, sí. Y no, Pero eso Y lo pones acabaría, con un horno y se mueven para antibarro. eso acabaría en colapso, ¿no? Las putas. Se te traba mucho el lato. Sí. La voz. Sí, yo Claro, te eso, escucho con Your un PC petardo. is dying, my friend. claro, Sí, pero la vagoneta no se frena si le pegas. Es decir, si se choca con otra vagoneta, Eh, sale para atrás sin frenarse. Si le metes un horno, lleva como un motor. Entonces siempre va hacia adelante. Ostras, qué guay. Vale. Pero si le Bueno, pegas pero no cambia de Vagoneta dirección, ¿no? con horno. O sea, tú le pones un horno a una vagoneta y de repente es un motor. Sí, le también metes code y funciona como un motor. también Interesante. te puede valer una vagoneta normal y raíles de los que van encendidos. ¿No? Sí, puede ser. Sí. Claro, Bueno, y aquí tenemos el Railcraft, creo que se llama, ¿no? ¿Ah, sí? Exacto, el Railcraft. Que puede ser Que una es locomotora. directamente. Sí. ¿Cuántas cosas tenemos aquí? Pero el Railcraft pide una cantidad de oro que da risa. Sí, al final yo creo que en una dimensión no podrías... Es decir, si tienes varias partículas, no sería browniano del todo. Por... Bueno... No, porque haría de límite. No. El movimiento browniano sí que puede ser unidimensional. De hecho, de las primeras simulaciones que te hacen hacer en física es un movimiento de browniano que al final es eso, el sacar una curva tipo la que hemos visto. Pero no sé, ¿eh? Mm. Vamos a ver si me deja entrar ahora y. Llevo todo el directo viéndos. A ver. Pandora nos ha pasado un enlace. Y pone Minecraft Brownian Motion. ¿Existe eso? Pero con el internet que tengo yo, no lo estoy viendo. ¿Te imaginas que ahora lo abres y es físico barbudo? Y es un universo ¡Oh! paralelo. Os he Ah. troleado. Ah, no, no. Son barcas, ¿no? ¿Con Sí, pero barcas? con comandos. Mhm. Eso sí que es una Claro, vaca está chulo. esférica. Pero ¿y qué mueve las barcas? No, es un comando que lo que hace es generar un viaje de barcas que van chocando luego entre ellas, ¿o qué? A ver. Preguntan por el chat si el movimiento browniano en dos dimensiones es interpolación de casillas adyacentes. Eh, uf, Interpolación de casillas adyacentes. ¿Por qué? es decir, entiendo que te refieres a que se pueda simular en una red, ¿no? En una lattice. Pero es lo que estás haciendo, ¿no? Sí, bueno, es lo que he hecho aquí. Y ha sido un poco el problema por el cual no he podido
hacer lo que yo tenía en mente, porque claro, al final esto tiene una resolución muy pequeña. Si Sí. cada partícula, es decir, el tamaño del sistema este, creo que cada monitor son 5 por 7, ¿puede ser? 5 por 7 Sí. píxeles. Y aquí tenemos 5. Pero esta es la resolución mínima. Ay, eso ya no lo sé. Porque hay una más baja, ¿eh? Ah, pues De, de, ta- voy de a pantalla. cambiar. Sí, espera un momento. Computercraft. Text size. Al final lo que pasa aquí es que, claro, con esta pantalla tienes un universo que solo mide 35. Es decir, es una partícula que es 35 veces más pequeña que lo que mide donde le dejan moverse. Entonces, es una resolución de movimiento muy pequeña. No puedes tener ángulos bien determinados. Pero sí, con una red más grande se podría hacer, imagino. Claro. ¿Cómo se llama? Vale, Brownian Motion. Tú tienes el monitor así de primeras. Creo que tú puedes coger aquí y decirle monitor set text scale y le podemos poner 0,5. ¿Vale? Ejecútalo como sea que se ejecuta. A ver si funciona. El código este. Sí. Vale. ¿Tamaño del sistema? ¿En teoría es más pequeño? ¿O da igual? Debería, sí. O sea, ahora debería estar la resolución más pequeña, con lo cual el tablero es más grande. El doble de grande. Ahí está. ¡Ostras! Magia. Vaya. ¡Wow, wow, wow, wow! Esto abre un nuevo mundo de posibilidades. Esto hubiera Una estado bien partícula saberlo, ¿eh? en una caja. Hay una partícula en una caja. Ojo, ojo. Hombre. Vale. Pues se podría probar, a lo mejor para el próximo programa, empezar Qué guay. enseñando esto. Un poquito con esta resolución, si quieres. Mm. Se ha quedado quieta, Carlos. No, porque le he dado poca chicha a la simulación. Dale chicha, dale chicha. El chicha muy, Chicha. muy largo. Quilla. Y que se vaya marcando Opa. también. A ver si... Espera, no, que Ojalá salga ahora el te lo comes. Tú no pierdas la esperanza. F por Black, que le está petando el juego. Bueno, Por Black. yo estoy aquí viendo el directo y. Ah, se fue. ¿Dónde ha ido? ¿Sabes? Que se Claro, escapa. también es otra, que como tiene... Está en otra dimensión, No es está en otra resolución dimensión, cuadrada, ¿verdad? es 5 por 7. Claro. Un coñazo. A la hora de delimitar tu mundo tiene un poco de problemas. Ah, pero bueno. Bien. ¿Te gusta eso ya, Esto ya me gusta más, ¿eh? Alright. El easing con esto estaría guapísimo, ¿eh? Y sí, yo creo que lo probamos con esto, ¿eh? Tan pequeño. No, Sí, yo creo que sí. ¿sí? No sé. Lo probamos extrañaría ahora. que que no, está- ¿sabes? Venga, dale. ¿Cómo se Por el cancelaba un de estos? Una Control mosca, C. ¿Control? Total. No, Realmente- control T. No. T de Teruel, como en la Ah, ruleta de la suerte. Determinate. Eso es una mosca totalmente, ¿eh? Total, Al el final, capítulo de la sí, mosca. es el capítulo de la mosca. Exacto. A ver, ¿cómo era el de easing? Nos pregunta Haring, que qué estamos haciendo por si nos puede echar una mano. Hemos La planteado ciencia. el problema de el movimiento browniano, ¿cómo podríamos representarlo aquí en Esto es easing, Minecraft? esto es easing. Sí, esto es easing. Esto sí, sí. Pero nosotros estamos intentando hacer también movimiento browniano con mobs o con barcas o con algo que no sabemos, algo de un mod que nos permita eso, simularlo de forma un poco macroscópica. Oye, qué bonito ¿Por se qué ve no? esto, ¿eh? ¿Por qué no converge, tío? Porque igual le he puesto mucha temperatura. Ay. Bájale. Tengo menos. Para Ay, que discote. suba la temperatura. Ahora, este es el Vosotros momento de veis hacer el fuego. parpadeo, ¿no? ¿Eh? Vosotros veis el parpadeo, ¿no? Sí. Yo ¿O sí, solo sí. lo veo yo? me está dando epilepsia. Con ese parpadeo es con lo que hay que hacer el pogo. Ahí. Ahora Ojo. sí converge. Qué bonito. Qué rico, papi. Será esto la magia de las simulaciones. Qué locura, ¿eh? Hacer simulaciones en un juego. Ya ves. A ver, sugieren por Oye. aquí poner generadores de mobs.
Yo los mobs, el problema que le veo es ese, es que tienen voluntad de moverse. Claro. Entonces, al final, si a ti te viene un mob y le pegas, sí que cambia de dirección y de velocidad, pero se frenará y volverá a ir hacia ti. No sé si hay alguno que vaya recto todo el rato. Me suena que no. No, los slime también giran. Pero bueno, giran de manera aleatoria. No sé si eso podría... Claro, si giran de manera aleatoria, al final lo que estás viendo es la partícula de polen, es lo que está teniendo un movimiento browniano, pero tú sin ver las causas, ¿no? Lo bonito sería el poder simular el fluido, poder simular las moléculas de Claro. fluido que chocan con la partícula de polen. Pero bueno, a ver. Yo, si habéis entendido algo del movimiento browniano, me doy con un canto en los dientes. Maravilloso. Que lo inventó. M. Rajoy. M. Rajoy. O sea, lo inventó Brown, Lo inventó Brown. pero lo resolvió M. M. Rajoy. Efectivamente. ¡Bravo! Bravo, bravo. Aplausos en el chat. Ah, yo no puedo aplaudir porque cancelación de ruido. Oh, En fin, bueno. Pues ya va a ser y cuarto. Ya estamos a puntito de cerrar. Mira, aprovechando que me lo había preguntado, creo que era... ¿Vas a decir lo de las suscripciones? No, No, va a Custodian, explotar una bomba. Custodian me pidió que hiciera una cadena de TNT falso para ver si detonaba. Digo yo que podemos hacer efecto. Pero pon una que sea de verdad. No hay de Eso verdad. es lo que le pidió, sí. Evidentemente no voy a Explotar expresar una esto. verdadera con una Pero- falsa. Pero ponemos aquí y hacemos la pose. Venga. Qué lástima no poder estar ahí ahora. Sí. Y no morir. Pero es que no es esto lo que pidió Custodian. ¿qué pidió? Custodian pidió encender una TNT falsa y luego Sí. poner al lado una verdadera y ver si la explosión se transmite de una a otra. Pues ya te digo yo que sí ha sido lo que ha hecho Aitami. No, ahí también le ha puesto una palanca que ha encendido bueno. las No, dos yo no he TNTs a la puesto par. palanca. Yo no he puesto palanca. A mí Pues me- las dos TNTs creo que se han encendido a la vez. Culpa Había de dos Carlos. palancas. A ver, que Carlos sea invulnerable en este juego no me mola nada. Eso Ah, venga, me jode. Haber ganado el concurso, ¿no? Haber ganado. Yo soy experto ahora en isomería y grafos. Ambas dos. En fin, bueno. Pues nada, Sí. tenemos que ir chapando, chavales. Recordad que ahora viene otro fantástico programa en Esenio TV dentro de nuestra parrilla, que es Science Extravaganza con Arcadi y la fantástica Nevesu. Bueno, el fantástico Arcadi también, hombre. Y... Fantásticos ambos. Ah, Sí, que fantástico. La fantástica Nevesu y el normal Arcadi. y el neutro. Mediocre. No, pero no negativo, pero tampoco positivo. El montón ¿sabes? bueno. Sí. Ya, sí. Ah, Claro. Comparativamente, Y hoy va Manolux, me parece. Manolux, sí, sí. Manolux. El ¿Qué? astrocoplero por excelencia. Fantástico él. Sí. Él sí es fantástico, Arcadi neutro. Y, Sí. y nada más. Si queremos recordar, pues Tami, venga, dilo de las suscripciones de nuevo, por última vez. Muy buenas, chicos. ¿Sabías que sí que puedes apoyar a Esenio TV simplemente haciendo clic en el botón de suscribirte? Si tienes una suscripción de Amazon Prime, esto te sale gratuito. Durante un mes tendrás acceso a los iconos de Esenio. Por favor, quiero los iconos de Esenio en el chat. ¡Dejad de matarme! ¡Ah! Bueno, aparte de los iconos de Esenio, también tienes acceso al Discord de Esenio, entre los cuales nos encontramos nosotros, donde se suelen pasar fanart, se suelen comentar dudas con los suscriptores y, por supuesto, el beneficio de apoyarnos. ¿Qué es eso? Estáis apoyando una comunidad que intenta divulgar ciencia en Twitch, que es algo revolucionario. Y bueno, pues... Bueno, O lo fue en su día, al menos. Fue- sí. Y te estás olvidando el mejor de todos los beneficios. Ojo. ¿Cuál? El beneficio de la duda. Si eres suscriptor de Senio TV, Otra. no pensaremos que eres una mala persona. Te daremos el beneficio de la duda. Todos los demás sois todos un hijo de puta. Eso sí. Y el 50% de lo que ganemos va a... ¿Cómo Ah, era, es verdad. Carlos? A la asociación... ¿A qué asociación era? A la sí, sí, sí. asociación sobre servilletas.
A la ASS. A la ACC, señores, la Asociación contra el Cáncer Española. Aquí donaremos la mitad de las suscripciones, la otra mitad es para vivir. Para vivir, mis niños, para vivir. Quédense aquí. Para hasta una el- mantita para Pepelu. Para el campamento de teatro. Exacto, que el pobre tiene frío. Bueno, Ahí gente, está. Ya, sepamos. vosotros los que... Que no- Callao ya, hombre. Es hora de marcharse. Un abrazo cálido a todos. Chao, chao. Chao, chao. Venga. Vayamos Quédense luego. chapando.